Hola, estamos acá con este nuevo encuentro para ver un poco de sistemas de coordenadas, que es muy importante para resolver problemas en física. Los sistemas de coordenadas son útiles porque cuando nosotros encontramos alguna simetría podemos simplificar cálculos. Entonces, este manejo de estos sistemas es verdaderamente importante. Bien. Primero vamos a ver sistemas de coordenadas en el plano y después vamos a ir al espacio, o sea, básicamente de 2 dimensiones a 3 dimensiones. La idea sería empezar con un sistema en el plano y posicionar una partícula como hacíamos en Física 1 o habíamos visto en alguna de las matemáticas. Ponemos unos ejes, un origen y tenemos una cierta partícula P a la cual queremos posicionar. Lo vamos a hacer mediante el vector posición R. Si a estos ejes los llamamos X e Y, podemos decir que R lo podemos escribir según el par ordenado X, Y. O de otra forma, escrito en componentes, X, Y más Y, J versor. X, Y versor más Y, J versor. ¿Y quiénes son Y y J? Bueno, Y y J son versores. Y recordemos que los versores son vectores del módulo unidad o vectores unitarios. En los libros lo podemos encontrar también así, o así, o así, o así. O sea, son diferentes notaciones para, por ejemplo, el versor Y o el versor que está relacionado con la coordenada X. Bueno, gráficamente los vamos a ubicar acá, que nos están indicando la dirección de los ejes. Acá tenemos el J y acá tendremos al Y. Vamos a ver lo siguiente. Que este sistema es sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Bueno, que sean cartesianas significa que estos versores son fijos en el espacio. O sea, la partícula puede estar acá, puede estar en cualquier punto, el vector posición la irá siguiendo, pero estos versores siempre van a estar fijos, no dependen del tiempo, por ejemplo en este caso. Ortogonales significa que los versores y los ejes, obviamente, que están asociados, forman 90 grados. O sea, este ángulo es de 90 grados. Bien, ejemplifiquemos un poco esto del sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, si yo pongo que en el primer instante mi partícula está en la posición R1 y en el instante 2 está en R2, ¿esto qué significaría? R en T1 sería R1 y R en T2 significaría que es R2. Entonces la partícula fue desde aquí, supongamos, hasta aquí. Los versores J e Y se van a mantener fijos aunque R se mueva. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Es que cuando yo escriba R en T1, voy a poner X en T1 y versor más Y en T1, J versor, y R en T2 será igual a X en T2 y versor más Y en T2, J versor. O sea que decimos que el vector posición en este caso es función del tiempo y vemos que las coordenadas son función del tiempo, pero los versores permanecen fijos, son cosas que no dependen del tiempo. O sea, la partícula se movió, pero se movieron, o sea, variaron sus coordenadas, pero
los versores son fijos. ¿Bien? Ahora vamos a ver el sistema de coordenadas polares. Entonces, para el sistema de coordenadas polares vamos a definir un eje y un polo u origen. Entonces, si yo tengo la partícula acá, mi partícula, yo puedo posicionar la partícula nuevamente con vector posición R, pero, digamos, en este caso, la posición de la partícula va a estar dada por un ángulo que lo vamos a llamar phi, un ángulo phi, y esta distancia que vamos a tener, que es de aquí hasta acá. Entonces, el punto P va a estar determinado por R y phi, por dos valores que va a ser R y phi. Bien, ojo con cuando nosotros escribimos esto, que no es exactamente lo de x y que habíamos visto antes. Ojo con eso. ¿A qué me refiero? Que el vector posición en este caso va a tener otra característica. Antes que nada, si uno recuerda lo que vimos en matemáticas, básicamente lo que se vio fue que si uno asocia a un sistema de coordenadas el eje X lo hace coincidir con el eje que habíamos definido para coordenadas polares y el eje Y un eje perpendicular a ese eje X, nosotros podemos hacer una conexión entre las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas. A eso lo denominamos una transformación, ¿sí? Vamos a poner que X es igual a R coseno de phi e Y va a ser igual a R seno de phi. Y esto viene justamente de esa relación de trigonometría en donde nosotros vemos este triángulo rectángulo y entonces vemos este es el opuesto, este es el adyacente, y bueno, y de ahí encontramos esta relación, ¿sí? Donde X es esta coordenada hasta acá y es la coordenada hasta acá. Bien, podemos tener esta transformación o la inversa, en donde R es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. Y así lo podemos obtener como el arco tangente de Y sobre X. ¿Sí? Recuerden que la tangente es la Y sobre X, entonces si yo quiero encontrar phi, es arco tangente de Y sobre X. Bueno, hasta ahí eran cosas que nosotros habíamos visto, pero ahora le vamos a agregar un poquitito más, pensando, bueno, ¿cuáles son los versores asociados a coordenadas polares? Entonces, vamos de vuelta a nuestro dibujito original, con un eje. Si nosotros tenemos que la partícula está determinada, digamos, por un ángulo que era phi, y la distancia desde el polo o origen hacia la partícula, esta distancia es el módulo de R. Recuerden que uno puede escribir el módulo de R así o así, ¿sí? Entonces este es el vector posición R. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo uno describe o cómo definen los versores en este sistema de coordenadas? Bueno, vamos a definir al R versor como un versor que va en la misma dirección que R, pero tiene y el mismo sentido, pero con módulo unidad. Un versor θ que es perpendicular al anterior, un versor phi, perdón, no θ, que es perpendicular al anterior y que va en el sentido donde crece phi. Si yo acá elegí que phi crece en forma antihoraria, entonces en ese sentido hacia donde aumenta phi es que ese vector va a tener su sentido. Bien, entonces si uno tiene que escribir el vector R, lo va a escribir como R por R versor. Bien, y ustedes se preguntarán cómo. En el caso anterior yo tenía mi componente X y mi componente Y. Acá yo tengo R y phi, pero phi no aparece. Bueno, justamente porque el vector R en este caso
solamente existe en la dirección de R versor. No existe, digamos, no tiene componente en la dirección phi. Otro detalle, eso después lo vamos a aclarar con un ejemplito cuando terminemos con las presentaciones de todos los sistemas de coordenadas. Otra cosa que tenemos que ver acá es que si yo tengo esto, a este lo llamé R en D1, por ejemplo, y ahora armo un nuevo vector que está asociado a la nueva posición de P, esto es en T1, pónganle, esto es en P en tiempo T2, este es R en T2. Si yo ahora miro cómo son los versores en ese caso, yo voy a ver que el versor R pasó a estar acá y el versor phi pasó a estar acá. Entonces, phi y R, phi depende de t y R depende de t. O sea, ¿qué quiero decir? En el instante t1 la partícula estaba acá y tenía estos versores. En el instante t2 la partícula está acá y tiene también versores R phi, pero tienen otra posición, tienen otro ángulo. Entonces, a estos versores se los llaman versores rotantes. ¿Sí? A diferencia de los otros que eran fijos. Este tipo de coordenadas, que son las coordenadas sistema de coordenadas polares, es un caso especial del sistema de coordenadas curvilíneas. Es un caso especial. El punto acá es que los versores, digamos, no son versores fijos, a diferencia de los I y J que nosotros los podíamos poner acá, asociados al sistema de coordenadas cartesiano. Estos siempre permanecían fijos, ¿no? En el caso de descripción de la trayectoria de una partícula, estos permanecen fijos y lo único que se mueve es R, o sea, en definitiva sus coordenadas, pero acá no solamente van a variar R y phi, sino que también sus versores. Entonces uno tiene que tener cuidado porque en definitiva, si en este caso el parámetro es el tiempo, estos versores dependen de t. ¿Sí? Bien, habíamos dicho entonces que R para coordenadas polares se podía escribir como R versor, siendo esto el módulo de R. Bien, otra forma que lo podemos escribir, pero no ahora en el sistema de coordenadas polares, sino el mismo vector, pero en coordenadas cartesianas. Nosotros recordemos que R lo podemos escribir como X en Y más Y en J. Entonces, como X habíamos visto que se podía escribir como R coseno de phi, y ahí habíamos visto que se podía escribir como R seno de phi. Entonces, esta es una notación en donde acá tenemos una combinación que, por un lado, tenemos al vector R, que en definitiva estamos en el sistema de coordenadas cartesianas, pero nada más que a las coordenadas X e Y las escribimos en función de R y phi. Noten la diferencia entre escribirlo de esta forma en coordenadas cartesianas, en esta forma que seguimos en cartesianas porque siguen siendo los versores I, J, pero acá la diferencia es que la coordenada de X e Y la escribimos en función de R y phi. Esta notación es el vector R visto desde el sistema de coordenadas polares y escrito en función de los versores de las coordenadas polares. ¿Sí? Noten bien la diferencia entre un caso y el otro. Esto sería como una combinación de coordenadas, porque mezclo un sistema y el otro. Pero, sin embargo, sigue estando en el sistema cartesiano porque sigo teniendo estos versores que son fijos. Eso es muy importante, ¿sí?